No soy yo. Entendiendo el trauma completo, el apego y la disociación, una guía para pacientes y profesionales. Anabel González. 2. Cambiar de automático a manual. Deberíamos dedicarnos a desaprender gran parte de lo aprendido y aprender lo que no se nos ha enseñado. Ronald Line. Juan consiguió sobrevivir a una guerra que había durado muchos años, de hecho había empezado mucho antes de que él naciera. Generaciones de sus antepasados llevaban décadas luchando sin que nadie supiese decir cómo empezó aquel conflicto ni por qué continuaban peleando. Ese fue el mundo en el que le tocó crecer, y hasta que se fue a otro país, ni siquiera sabía que existiese un lugar diferente. En la guerra desarrolló muchas habilidades. Aprendió a buscar los sitios menos peligrosos, pero como además ninguno era suficientemente seguro, adquirió esa habilidad de dormir sin dormir, siempre con su arma junto a él y con una alerta mental que le avisaba del más mínimo ruido o movimiento. También desarrolló un sensor para la gente, detectando cualquier gesto o actitud sospechosa en ellos. Sin confianza no hay posibilidad de traición. Esta capacidad le salvó la vida muchas veces. Juan tuvo que volverse experto en tácticas de combate, aprendió a pelear como nadie y no tenía problema en hacerlo ante la mínima provocación. Es mejor golpear antes que darle tiempo al otro para hacerlo. También sabía correr, y gracias a ello consiguió librarse de un grupo que le atacó. Se escapó a tal velocidad por el bosque, durante horas, que los dejó atrás. Su mayor habilidad era que podía quedarse totalmente inmóvil, congelado como una estatua, casi sin respirar. Así pasaban rozándole sin detectarlo. Una vez se hizo pasar por muerto, y ni siquiera sintió el dolor cuando le dispararon para comprobar si lo estaba. Cuando le capturaron y estuvo meses retenido por un grupo armado, consiguió pasar desapercibido bajando siempre la cabeza y esquivando miradas directas. Obedeció todas las órdenes, e incluso llegó a volverse imprescindible para sus captores encargándose de otros prisioneros. Hacía tareas más allá de lo que le pedían, se comportó como un preso modelo, lo que le hizo esquivar muchos castigos y penalidades. Cuando se confiaron, logró escapar. Podía ver todas estas situaciones sin que le afectaran, y fueron tantas que desarrolló una anestesia permanente. Ya no sentía, ya no había dolor, ni miedo, ni tristeza. Lo único que ocupaba su mente era cómo sobrevivir a cada día, a cada momento. El sufrimiento era un lujo que no se podía permitir. Juan tenía solo 18 años cuando se subió al barco que le llevaría a un país distinto, dejando la guerra tras de sí. Emocionalmente, sin embargo, se sentía a la vez como un anciano sin fuerzas y como un niño que no había tenido oportunidad de crecer. Se incorporó a este nuevo mundo, pero todos sus sistemas de adaptación estaban preparados para el antiguo y ni siquiera se daba cuenta de que debía desactivarlos. El motor de los coches le hacía llevar la mano a la cintura buscando su arma. Cuando oía ruidos fuertes tendía a meterse instintivamente detrás de algo. No podía relacionarse con nadie, porque cuando un vecino le saludaba en el ascensor o cualquiera trataba de establecer conversación con él, reaccionaba de malos modos. Realmente poca gente se le acercaba, porque su cara siempre reflejaba tensión y desconfianza. Aunque este nuevo lugar no tenía peligros de tanta envergadura, ni tan constantes como su país de origen, Juan seguía reaccionando con las mismas respuestas automáticas que tantas veces le habían salvado la vida. Una conversación tranquila en una cafetería, la sonrisa de la panadera, el parque en el que la gente paseaba despreocupada, eran experiencias que no llegaban hasta él. La vida no podía atravesar todas las corazas que le habían protegido tan eficazmente del daño. La anestesia seguía ahí tapando todas las sensaciones, impidiéndole sentir la brisa o la luz del sol en la cara. Solo las cosas que activaban su alerta, que eran muchas, generaban la única sensación de la que era consciente, la que le avisaba del peligro. Mirar a los ojos de la gente siempre le producía una incómoda sensación, como una tensión de fondo que aumentaba si sostenía la mirada. Por eso siempre la esquivaba. En ocasiones venían los recuerdos, con sensaciones intensas, inasumibles, que a veces se colaban en sus sueños. Casi siempre conseguía controlarlos, apartarlos, aunque para ello tuviese que mantenerse en una tensión constante. Eso se había grabado en su mente desde pequeño: relajarte puede costarte la vida. También había aprendido que los territorios desconocidos son inciertos, así que repetía sus rutinas de modo rígido y automático.
Había asimilado muchas cosas que fueron vitales durante muchos años y que se habían convertido en su modo de funcionamiento. Aunque sabía que la guerra había terminado, su yo profundo seguía viviendo allí y su organismo reaccionaba como si nunca se hubiese alejado de los peligros de aquel lugar. No se daba cuenta de que estaba en otro sitio, en otras condiciones, de que las referencias de su antiguo mundo no funcionaban aquí, de que se estaba perdiendo muchas cosas que no solo no eran dañinas, sino que eran buenas y valiosas. Juan se estaba ahogando dentro de las corazas que tanto le habían protegido. Ahora eran esas mismas corazas las que no le estaban dejando vivir su vida. Caminaba por el nuevo mundo con los mapas del antiguo, hablando con sus nuevos conciudadanos en el idioma de sus viejos compatriotas. Su anestesia emocional era tan grande que no le dejaba darse cuenta de que todo esto se estaba produciendo, y el paso del tiempo no parecía estar mejorando las cosas. Solo podemos cambiar aquello de lo que somos conscientes. Mientras estamos atravesando una situación difícil, nuestro sistema se dedica a superar el problema. Si el problema en cuestión no puede resolverse con los medios de que disponemos, nos centraremos en salir del paso. Si las circunstancias se vuelven abrumadoras, nos conformaremos con seguir en pie y caminar hacia adelante. La mayor parte de este funcionamiento es automático, y lo es, más aún cuando estamos ante situaciones en las que percibimos amenaza, porque ahí no hay tiempo para analizar. La supervivencia pasa a ser lo prioritario, y nos movemos a nivel de reacciones. Un soldado en la batalla depende totalmente de esta capacidad básica de supervivencia. Ha de estar alerta, priorizar la detección de amenazas y afinar sus sistemas defensivos. En medio del peligro hay que actuar antes de pensar, y hacerlo con acierto. En estas reacciones no somos muy distintos de otras especies animales, que en el medio natural han de luchar por mantenerse vivos. De hecho, estas reacciones se ponen en marcha desde las partes más primitivas de nuestro cerebro, partes que compartimos con especies menos evolucionadas como los reptiles. Ante la amenaza, esto es lo más rápido, lo más efectivo. El problema viene cuando estos sistemas automáticos han de mantenerse mucho tiempo y se convierten en patrones. Con el tiempo, estos patrones acaban activándose fuera del contexto para el que fueron diseñados. Reaccionaremos ante situaciones inofensivas o menores como si estuviésemos ante una amenaza vital. En este caso, funcionaremos siempre en modo alerta, agotando nuestros recursos innecesariamente. Esto sería equivalente a tener una alarma en casa que se disparase cada vez que una mosca se cuela por la ventana. ¿Nos protege bien esta alarma de posibles ladrones? La experiencia bélica es una de esas situaciones de trauma interpersonal grave que pueden dar lugar a los síntomas de la traumatización compleja y la disociación. Pero esta no es la única guerra en la que los seres humanos participan. Quizás la más terrible de las batallas es la que lidian muchos niños que se ven abocados a crecer en un entorno familiar hostil. Estos contextos adversos no hacen referencia solamente al maltrato físico o al abuso sexual, sino a cuidadores deprimidos, enfermos o con dificultades para entender, atender y cuidar a los niños que dependen de ellos. Cuando una madre sufre un trauma importante durante los 2 primeros años del nacimiento de su hijo, puede alterarse de modo importante el vínculo con ese niño, afectando a su desarrollo psicológico posterior. Además, las características de la mente humana introducen otros factores de complejidad. Fijémonos en que el soldado Juan despliega un amplio abanico de sistemas defensivos. Estos sistemas se van activando según lo requieren las circunstancias, para ajustarse a las necesidades del momento. Cuando puede pelear, porque se enfrenta a un enemigo con las mismas armas, se enfrenta. Si no puede pelear, sale corriendo. En el medio natural, los animales hacen lo mismo. Un oso y un león pueden luchar porque sus fuerzas son equiparables. Sí, tras atacarse mutuamente, el león toma la delantera, el oso no se avergüenza de salir corriendo. Los seres humanos probablemente sí sentiríamos vergüenza, aunque sepamos que escapar era la mejor opción de cara a la supervivencia. Nuestras creencias, nuestras normas sociales y morales, intervienen en la elaboración posterior de lo que ha ocurrido, pudiendo influir en que nos cueste asimilar una situación en la que no hemos peleado y vencido, y que nos llamemos cobardes y nos sintamos mal con nosotros mismos. Pero el instinto de defensa no se acaba en la lucha y la huida. Estos dos sistemas implican hacer algo, pero ¿qué hacer cuando no se puede hacer nada? ¿Cómo protegernos cuando nos ataca un depredador y no hay a dónde escapar? En la naturaleza, de nuevo, todo es mucho más sencillo. En una manada de leones,
todos bajan la cabeza ante el jefe, a menos que crezcan lo suficiente como para plantarle batalla. Ningún cachorro osaría intentarlo. Sin embargo, si siendo niños nos amenaza un profesor, un niño de más edad o más envergadura, o alguien de nuestra familia, es posible que nos sintamos mal con nosotros mismos por bajar la cabeza y evitar la mirada. Dos estrategias muy útiles y sensatas para la supervivencia. Nuestro organismo escoge desde su sabiduría instintiva la reacción que mejor nos puede proteger en esas circunstancias. Pero nuestros pensamientos no nos perdonan por ello, y nos dicen que no hemos hecho lo suficiente. Esta creencia nos puede acompañar toda la vida, e influir posteriormente en numerosas circunstancias. Por último, en situaciones sin salida, sin opciones, como cuando un depredador acorrala a una presa, muchos animales se quedan inmóviles y entran en un estado de muerte aparente que desanima al atacante. Los depredadores han aprendido de la evolución que las presas que no se mueven han de ser desechadas, de ese modo no corren el riesgo de ingerir animales muertos y potencialmente contaminados. Por ello, ante la duda, quedarnos quietos puede ser crucial y nuestro organismo lo sabe. Al soldado Juan este instinto de supervivencia le salvó la vida. Pero al igual que cuando nos sometemos ante los que nos humillan, no reaccionar nos puede parecer una reacción de segunda categoría. Lo que dicen los cuentos infantiles y las películas es que los héroes épicos no son los que quedan paralizados o agachan la cabeza, sino aquellos que vencen contra todo pronóstico. O peor aún, las personas admirables son las que mueren en una batalla que el sentido común decía que estaba perdida de antemano, porque anteponen sus ideales a la lógica elemental de la supervivencia. Los seres humanos introducimos cambios en los sistemas naturales que a veces son escasamente funcionales, pero la sabiduría de la naturaleza es mucho más simple. Si leyendo este capítulo nos estamos planteando, es cierto, aquella vez, ¿por qué no peleé para defenderme? La respuesta probablemente será, porque mi organismo sabía mejor que yo lo que tenía que hacer. La evolución le ha enseñado a nuestra especie que muchas veces, no hacer es mejor que hacer, que la defensa más sabia no es un buen ataque, sino la ausencia de todo movimiento. Entender que no haciendo nada nos estamos defendiendo resulta muchas veces complejo para las personas que han vivido situaciones abrumadoras ante las que experimentaron parálisis o bloqueo. Como decíamos antes, los recursos necesarios para la supervivencia no son los que encajan en la vida cotidiana. Cuando hemos tenido que pasar mucho tiempo centrados en la defensa, no resulta nada fácil reprogramar nuestro sistema. La tendencia a tirar para adelante, funcionar en automático y resolver la historia no pensando más en ella, es muy poderosa. En su momento hacer esto fue como nuestra tabla de salvación, y no somos conscientes de que una vez salimos del mar después de un naufragio, esa tabla que nos salvó la vida pasa a ser innecesaria e incómoda. Si nos vamos con ella a desayunar, a dormir o a trabajar, dejará de ser una solución y pasará a ser un problema. Trasladar un sistema que es eficaz en un contexto concreto a todo tipo de situaciones lo vuelve ineficaz, o puede producir un beneficio a corto plazo y sin embargo tener consecuencias negativas a la larga. Además, la desconexión que nos ayuda a mantenernos en pie hace que nuestra conciencia sobre todo esto sea incompleta o nula. Es frecuente que más adelante se presenten síntomas psicológicos o médicos, aparentemente sin relación con la historia previa. Incluso cuando la persona entiende el origen del problema, se preguntará si vale la pena embarcarse en un largo proceso de terapia que implique remover el difícil y doloroso pasado, cuando lo que realmente querría es no volver a pensar en ello nunca más. Otra repercusión que tienen las situaciones adversas mantenidas es que estos sistemas defensivos instintivos, al automatizarse y mantenerse en el tiempo, acabarán activándose de forma indiscriminada. Por ello, más adelante podrán aparecer en situaciones en las que ya no encajan tan bien. Ya tendremos más edad, o estaremos frente a alguien contra quien sí nos podríamos enfrentar, o tendremos opciones para salir de una situación, pero nuestro sistema ya no sabrá escoger. Siempre recurrirá a las respuestas que funcionaron en su momento, pero que ahora no sirven, o puede que incluso resulten contraproducentes. En cualquier caso, siguen siendo intentos de reacción los que nuestro organismo consigue poner en marcha. Lo cierto es que si no nos paramos en ningún momento a curar nuestras heridas, continuarán abiertas y el dolor se quedará dentro de nosotros para siempre. Nuestro organismo seguirá en estado de alerta, porque la noticia de que el peligro ha pasado no ha llegado hasta lo más profundo de nosotros. Los sistemas de protección estarán bloqueados, reaccionarán rígidamente sin adaptarse a las situaciones que vivimos.
La anestesia emocional con la que nos protegimos del dolor nos hará pensar que lo tenemos superado o que no fue tan importante. Quizás pensemos que recuperar un funcionamiento normal es demasiado costoso, que reconectar con esas emociones y sensaciones profundamente enterradas supone un sufrimiento innecesario. Pero no hacerlo equivale a saber que tenemos en el jardín de nuestra casa una mina antipersona. Creemos que con no pisar por la zona donde está enterrada será suficiente. Un día, sin embargo, podemos tropezar y caer encima, y aunque esto no suceda, nunca podremos disfrutar realmente de nuestro jardín.